una lluvia ahí potente, con altavoces, constante, potente, pero afortunadamente, amigo Carlos y amigo Lalo, por este lado, increíblemente del sur de Chile, en la décima región, no nos ha tocado tan duro como al parecer ha sido la tónica por allá donde usted, desde la región de Valparaíso, en Chile, en este país estrecho, largo, hasta la región de la Araucanía, los ríos, hubo un frente gigantesco de lluvias, de mal tiempo, nevó, o sea, llovió en lugares donde no tenía que nevar y crecieron los ríos de una forma increíble, dejando a mucha gente damnificada, algunos muertos por ahí. En fin, catástrofes climáticas. Primero, obviamente, saludarlos, preguntarles cómo están ustedes, sus amigos, sus familias. Eh, Uno no ve tanta televisión, pero siempre de algo se entera y la verdad es que ha sido harto, bien duro para toda la gente de acá, de la zona centro-sur, como le gusta llamarle a los capitalinos. Voy a pasar a preguntarles, amigos, cómo están ustedes, pero antes también me gustaría de entrada decirles que obviamente tocar la problemática del clima, de las inundaciones, pero siempre desde el lado, intentando de un lado distinto. ¿Qué tan responsables somos nosotros como habitantes, como humanos, como personas, como residentes de las catástrofes que están ocurriendo? ¿Se pueden evitar? A pesar de que entendemos, o entiendo yo al menos, que las catástrofes siempre van a estar presentes en el planeta Tierra. Pero nosotros nos regimos por estados, por gobiernos que ya sea locales o a nivel general, que deberían preocuparse antes, seguramente, de que ocurran todas estas, entre comillas, catástrofes, porque inundaciones probablemente van a haber siempre, pero dónde se ubica la gente, dónde establece sus viviendas, y en muchos casos cómo y cuándo se abren ciertas compuertas. Bueno, una serie de problemáticas que dejo planteadas para saludar a nuestros amigos y nos cuenten cómo los trató este aluvión, este vendaval de lluvia por esos lados de la octava región. Amigo Carlos y amigo Lalo, ¿cómo están? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, Lalo? Bien, bien, por acá, todo impeque. Qué bueno, qué bueno. Querido amigo Gustavo, al sur del Biobío, aunque no lo parezca, estamos todavía en la zona afectada. Sin embargo, desde San Pedro de la Paz hacia el sur, diría, si me corrige Lalo, que prácticamente no tuvimos emergencia debido a que, bajo mi impresión, es una zona que está un poquito más acostumbrada a la lluvia, ¿no? Así como en Puerto Montt y la zona del sur, está un poco más preparada tal vez para recibir gran cantidad de lluvia, no así la zona desde Valparaíso hasta la región del Maule. Las lluvias en la zona central de Chile forzaron el cierre de vías y la evacuación de 359 personas. Afluente. Así es que te diría que aquí en nuestra zona cercana, digamos, estuvo todo medianamente normal. Fueron pocos días de lluvia, alrededor de 2, 3, no más que eso. Sin embargo, el impacto que tuvo en los ríos y por supuesto todo lo que está de manera colindante es tremendo. Y si bien el río Biobío tuvo una crecida bastante considerable, en Concepción, a sus alrededores, un poco más hacia la cordillera, ¿no? Generó alta destrucción, ¿no? Como son, por ejemplo, el Salto del Laja, un paraje impresionante que tiene nuestra región, y que las imágenes son impresionantes. O sea, la cantidad de agua, la cantidad de pérdidas. Tú tocaste el tema de locales comerciales, de turismo, es enorme. Yo diría, al punto de ser una de las catástrofes más grandes post terremoto, no sé, incluso más destructiva, tal vez no en vidas humanas, pero materialmente, ciudades completamente inundadas con pérdida total en sus casas, enseres, vehículos,
Y ahí, bueno, muchas personas, por supuesto, hemos ido escuchando los testimonios donde comentan que la vida sigue, las deudas, los bancos no fueron perdonados, no perdonan, y por lo tanto ellos de alguna forma van a tener que enfrentar esta realidad compleja. No sé si tú tienes una apreciación distinta, Lalo, a cómo se vivió acá la inundación. Sí, yo por lo menos en mi entorno más cercano vi obviamente lo mismo, ¿no? Una lluvia persistente, continua, no temporal, ¿no? Con viento y con todo eso como a veces ocurre, pero no sé, tengo la impresión, aquí necesitaríamos obviamente algún experto en geografía, no sé, topografía que nos diga, pero a mí me da la impresión que por acá tenemos un tipo de suelo que absorbe de mejor manera la lluvia, aunque ésta sea persistente. Y bueno, obviamente en las partes donde hay más pavimento, puede que colapsen de repente estos colectores de aguas lluvia, que a veces se tapan, ¿no? Con hojitas, pero no es una cuestión que revista mayor problema. Ahora sí, obviamente hay sectores, sobre todo las tomas que hay por acá cerca, que son los que más afectados se ven, ¿no? No por una inundación, sino porque sus viviendas, ¿no? Son muy precarias y no resisten una caída de agua así como tan constante. Y claro, lo que uno vio por televisión, lo que se difundió por redes sociales, que estuvo más por allá por el lado de la región del Ñuble, sí es impactante. Y ahí uno ve pues, que tenemos bastantes fallas en el diseño urbano de las ciudades, la manera como se distribuye la población, que generalmente no considera la geografía, ¿no? Y no hay, no sé, estudios de suelo que deberían hacerse. Y que, claro, yo me acordaba que en el Biobío hacía mucho tiempo que no veíamos este volumen de agua, y por lo mismo habían emprendimientos, ¿no? De extracción de arena y todo, que habían construido como casetas ahí en el lecho del río, pues, en sectores donde hace, yo diría fácilmente más de una década que no pasaba agua. Entonces, claro, había maquinaria, habían camionetas, uno veía cuando pasaba, ¿no? En el videotren o en vehículos ahí, veía debajo del puente que estaban edificaciones, construcciones, vehículos y todo, que se dedicaban asumo yo, supongo, por las características y los elementos que uno veía, que se dedicaban a esto de la extracción de arena. Y aparte, ¿no? Todo lo que son las obras de construcción del nuevo puente ferroviario y todo eso, y que por supuesto se vieron afectadas por la apertura de las compuertas, que también yo creo que hay algo, o sea, si bien la meteorología no la podemos, no tenemos control sobre los eventos meteorológicos, sí la tecnología nos permite anticipar ciertas cosas, y yo creo que esto los expertos seguramente lo alertaron, y no sé, de pronto por intereses que uno podría sospechar, no se toman las medidas a tiempo, y esta apertura de compuertas que quizás pudo anticiparse y ser, no sé, gradual. Yo creo que estas cuestiones deberían estar como previstas, o sea, los locos deben tener protocolos como para saber qué hacer, ¿cachai? En qué momento abrir, cuánto volumen permitir, y claro, se les vino encima la acumulación de agua y no. Lalo, perdón que te interrumpa, pero para compartir una cifra inexacta, no sé si coinciden conmigo, pero en las noticias que tuvimos por los canales de las cadenas nacionales, no vi ni siquiera una noticia en torno a las compuertas que hay, Así es. a esa acción, más allá de un video que se hizo viral, que estuvo circulando, no sé si lo vieron, impresionante, de un dron que capta como una compuerta, ¿verdad?, es sobrepasada. Ya esa misma es sobrepasada de manera impresionante. Exactamente. Sí. Sin embargo, ninguna noticia, ni siquiera un texto, una imagen en boca de periodistas, por supuesto, y prácticamente es lo que tú estás hablando ahora es el meollo del asunto, el tema de la sobreinundación, perdón.
Exacto, y bueno, yo no quería comentar el tema de las noticias porque a decir verdad no las vi. Yo me informé más bien por las redes sociales, en la medida que es el testimonio como más directo de la gente que va subiendo sus videos, y como tú dices, ese video del dron, que, que obviamente uno podría, ya sabemos la canción, ¿no? La televisión y los medios de comunicación no van a dar cobertura a cualquier noticia que pueda dañar ciertas imágenes, ¿no? O tocar ciertos intereses. Y yo vi pocas noticias y claro, no vi tampoco esas imágenes ni alguna mención al tema de las compuertas, pero sí puedo proyectar que en ningún otro canal o en ningún otro noticiero se pudo haber apuntado. Y claro, coincido contigo en que ahí está tal vez la clave del grado de daño que provocó la inundación, porque fue mucha agua que se soltó así como de un momento a otro, en vez de ser un cauce que se incrementara de manera gradual, paulatina, ¿no? Fue de un guascazo que soltaron todo el agua, y eso por supuesto que va a impactar. Sí, yo creo que en el Biobío no se notó, al parecer. Si se abrieron, no estoy al tanto, las compuertas, no hubo, comillas, mayor caos, pero en el sector de la región del Maule, creo, donde se abrieron las compuertas del Rapel, ahí al parecer tuvo alguna implicancia. Y yo me quedo con las palabras de Lalo, para analizar todo esto desde otra perspectiva. Claro, ¿cómo no existe? O sea, yo entiendo que las catástrofes, como decía en un principio, van a estar siempre, pero hay modos y formas de tratar o de prevenir todas estas catástrofes. Yo imagino que si todo, como decía Lalo, se prevé ciertas eventuales lluvias fuertes, debiera haber algún protocolo que pudiera poderse abrir estas compuertas de manera gradual, de no soltar todo el cauce de las compuertas, más toda la lluvia y más todo lo que se junta en las quebradas, para generar un caos y una devastación. O sea, la pregunta aquí, porque finalmente obviamente nosotros no somos expertos, pero tenemos que hacer esas preguntas. ¿Es posible evitar estos colapsos, preverlo, tomar las medidas pertinentes, los protocolos? Y ahí donde yo me quedo, yo, al igual que ustedes, bueno, y que mucha gente de nuestra edad hacia abajo, la cantidad de noticias que uno ve es bien poca. Pero yo siempre que me topo con este personaje ahí en YouTube, al cual respeto mucho, lo encuentro una persona muy seria, que se le adjudican ahí ciertos parecidos con Jesucristo, Carlos Astete, Marcelo Lagos, el oceanógrafo. Siempre me detengo a escucharlo, y ahí hago dos apreciaciones, porque el tipo me parece muy serio, muy respetuoso, muy aterrizado en sus comentarios. El tipo siempre advierte muchas cuestiones desde el punto de vista de geográfico, ¿cierto?, de la ciencia, pero también entendiendo que hay muchas cosas que también tienen que ver con la falta de planes reguladores por parte de los municipios, de los estados, de los gobiernos, de que el Estado y el gobierno permiten hacer ciertas cosas que ya sabemos que van a pasar, como los lechos de los ríos y todas estas cosas con los terremotos, los tsunamis. El tipo advierte que todo esto también a veces tiene mucho que ver con la necesidad de mucha gente de tener hogar, de no tener de no existir una cobertura de vivienda ad hoc a los tiempos, y por ende obviamente la gente construye donde puede. Lo vemos en los incendios en Valparaíso, todo esto. Entonces el tipo igual hace todo este análisis serio, dice, bueno, los culpables de gran parte de las cosas que ocurren en estas devastaciones tienen que ver con las malas decisiones que se toman. Pero en esa entrevista también que me topé, lamentablemente igual el periodista, y ahí es donde yo creo que también hay que hacer ahí ser crítico con cómo enfrentan las noticias formales todos estos eventos, porque el periodista insistía en la pregunta ahí sensacionalista,
en que dijera algo ahí terrible, y cada vez que el tipo intentaba profundizar en todos estos aspectos, eh, va y lo interrumpía. Entonces yo creo que a partir de ahí hacia otros lados, el gobierno, el Estado y todos los municipios, hay cosas que obviamente se están haciendo mal, decisiones que no se están tomando bien, con visión de futuro, entendiendo que el clima está cambiando, pero también entendiendo que las inundaciones, que las lluvias fuertes, o sea, tarde o temprano van a llegar. Entonces, para terminar, mi pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas lo suficientemente bien, con la suficiente responsabilidad? Eh, ahí siempre tengo una duda ahí, Carlos. Por supuesto que no, querido Gustavo, diría mi padre. Me imagino. Con voz de trueno. Mira, ciertamente yo diría que este es un tema muy profundo, que tiene que abordarse, ¿no?, desde diferentes ópticas, y por supuesto hablar de responsabilidades compartidas tal vez podría ser un buen punto de inicio. No cargarle la mata solamente a un ente, a algún organismo privado, etcétera, y también hacer estos necesarios meas culpa, como dices tú, desde cómo enfrento yo el tema de la vivienda, porque por un lado está la necesidad de aquellas personas que se han ido acercando a las riberas para construir, para tener su hogar, pero por otro lado no sé si les tocó ver imágenes de verdaderas ciudadelas, de gente muy acomodada, o sea, de pequeños barrios con parcelas, con gente con camionetas digamos, de alta gama, casas de buen nivel, que también sucumbieron ante esta tragedia, desgracia, como lo queramos llamar. Entonces, hay dos puntos que son para mí clave. El primero tiene que ver con un comentario que escuché un par de veces en medio un poco de la crisis, de personas que decían que esto no se había visto hace 20 años, incluso hace 30 años atrás no había antecedentes de algo tan potente. Y a propósito de historia, algo que de pronto la prensa sensacionalista borra, como bien dices tú, Gustavo, de su banner, porque en realidad no vende. O sea, hablar de cifras, de temas que son más serios, no es algo que la gente, comillas, quiera leer. Y por supuesto se va a buscar ese caso, esa imagen impactante. Entonces, la segunda cosa que yo creo importante tiene que ver con nuestra forma de hacer gobierno, entendiendo como un proceso que dura 4 años, y aquí no sé si comparten conmigo esta reflexión, pero hay una deuda enorme con justamente los temas que son profundos y que requieren de una mirada a largo plazo, en la que los colores políticos, en la que los liderazgos incluso tienen que pasar a un segundo o tercer plano, y estas metas, estos objetivos deberían ser un tema que se aborde, no sé cuál sería la figura, pero de una manera que no genere el impacto que genera el cambio de un gobierno, cambia un ministro y se borra con la mano izquierda lo que se hizo con la derecha. Este proyecto es mío. Aquí, por ejemplo, a microescala en nuestras ciudades, en Lota, por ejemplo, existen grandes desfalcos de dinero en departamentos tan importantes como lo es la educación. Sin embargo, la opinión de la autoridad de turno es: esta no es mi culpa, esta deuda no me pertenece a mí, pertenece al periodo anterior. Por lo tanto, a nivel más macro, cuando ocurren estas tragedias, desgracias, la respuesta es similar. Bueno, esto no es culpa mía, ustedes saben, yo voy a actuar, voy a generar una pequeña alternativa de solución. Sin embargo, seguridad, ¿cierto? Medio ambiente. ¿Qué otro tema creen ustedes que podríamos revisar, discutir, que tenga una seriedad profunda?
ese respeto a la historia. O sea, si hace 30 años atrás el río llegaba a tal lugar, quiere decir que de aquí a 30 años más el río va a volver a ese lugar. Entonces, si bien es cierto, aquí yo creo que el tema se abre porque existen planes reguladores, hay mucho esfuerzo, muchos intentos, tal vez como alguien mencionó, hay publicaciones, especialistas que comparten la información, pero desde luego que eso no es suficiente. O sea, es necesario que como país, como ciudadanía, yo creo entendamos que estos gobiernos de turno de pronto se reparten no solo una torta, ¿no? Hablando un poco más coloquial, en términos de puestos, de cargos, ¿cierto?, de trabajo, pero de pronto se llegan a lugares delicados, sensibles, que involucran seguridad, salud, cuestiones muy, muy profundas. Entonces, eso es lo que yo quiero plantearles ahora. O sea, hay un tema ahí que nos aqueja y que de pronto, por no tener esta mirada a largo plazo, estamos en una rueda, ¿no?, que de pronto llega una cúspide y como hay cambio, se vuelve al suelo. O sea, no hay avance. Lo vemos en la cultura, por ejemplo, y muchos otros temas. Escuchamos la opinión de Lalo con esta lluvia fuerte acá, interferencia, y aprovecho igual de comunicar el lanzamiento de nuestras candidaturas a alcalde en Lota, Coronel y Puerto Montt. Escuchamos al candidato Eduardo Garcés. Sí, bueno, hace muchos años ya que el agua se viene abordando como bien de consumo, diría un expresidente, en el sentido de que, bueno, en nuestras regiones el tema forestal es bien potente, y la agricultura también, y claro, cuando tú intervienes el cauce de un río para desviar el agua, ya sea para regadío de plantaciones forestales, agrícolas o represas en el caso de la generación de electricidad, obviamente tienes que considerar el factor natural, ¿no? Lo que decía Carlos, es que si por más que haya sequía, si tú intervienes el cauce de un río, tienes que considerar que en algún momento podrías tener un volumen mayor de agua y que recupere todo ese terreno que en algún momento tuvo el río. Pero eso no se hace porque hay intereses cortoplacistas que requieren generar ganancias con poca inversión, y si se puede abaratar costos con alguna cosa, obviamente que las precauciones pasan a un segundo plano y los resultados están a la vista. O sea, tuvimos problemas con los incendios precisamente porque los suelos se han resecado por el excesivo monocultivo, ¿no?, del eucalipto, del pino. Y ahora tenemos nuevamente problemas por la desviación del cauce de los ríos, la retención de agua para el tema de la generación de electricidad, que no consideraron estos factores climáticos que en algún momento podían producirnos una sobrecarga de este caudal. Y bueno, yo creo que es la vieja cantaleta que nos vamos a volver a encontrar cada cierto tiempo, pues. Si no es pito, es flauta. O es un terremoto, o es un incendio, o es una inundación, o son los temporales, pero parece que siempre nos van a sorprender. Yo me acordaba de un meme que sale a propósito de los santiaguinos, que dice: santiaguinos sorprendidos por la lluvia, santiaguinos sorprendidos por el viento. Las altas temperaturas sorprenden a los santiaguinos. Entonces, pero parece que a fin de cuentas no es un fenómeno exclusivo de Santiago, sino que al chileno en general, todas estas cuestiones a las que deberíamos estar habituados, que deberíamos estar preparados, nos sorprenden igual nomás. Santiaguinos sorprendidos por las ofertas, en general también, lo que más les sorprende. Oye, sí, varios comunes denominadores aquí, yo creo que para resumir, con los candidatos acá: corto plazo, visión de futuro, escuchamos las mismas ahí análisis que tienen que ver con finalmente planificación, ¿cierto? Y redundamos un poco en aquello porque parece que eso es lo que nos falta. No sé, recuerdo
se me viene a la cabeza los Países Bajos, candidatos que finalmente están bajo el nivel del mar, pero extrañamente hay algo ahí que se está haciendo bien, ¿cierto? Bueno, tengo entendido que hay no una represa, no sé el nombre técnico, ayúdeme con la imprecisión, pero existe algo que hace que las inundaciones que ocurrían ahí en Ámsterdam y todos esos lados, ya claro, ya no ocurra. O sea, hay cosas que se están haciendo bien y que nos falta aprender. Para eso yo los invito a en la futura elección entonces a votar por cada uno de nosotros, porque vamos a solucionar todos los problemas de la gente, señores. Fíjate que vi un reportaje hace poquito que justamente hablaba de un país, creo que era Irlanda, si no me equivoco, que hablaba de un plan de energía a 30 años, o sea, a 30, 50 años, y la primera meta era de aquí a 10. Entonces estaban hablando del impacto que iba a tener en la población, y justamente eso me hizo eco ahora mientras conversábamos, que ese nivel de discurso no existe en nuestro continente, diría yo. O sea, estamos expuestos un poco a esta rueda, ¿no? que hace uso y abuso un poco de sus facultades de poder. Sin embargo, temas de fondo, de base, como estos que estamos viendo ahora, porque claramente las imágenes que hemos visto han sido impactantes, pero yo me imagino que todo el mundo piensa que esto es algo ciertamente evitable, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta que tú haces al inicio, Gustavo, ¿cómo hacemos para afrontarlo? O sea, y ahí es donde me hace ruido esto de que yo no escucho en ningún sector que haya una visión de futuro en términos de profundizar, de hacerse cargo, de no ser mezquino, ¿no? De esta idea de quién es, a quién pertenece. Sin embargo, tratar, por ejemplo, el tema de la sismología en Chile. O sea, sabemos que va a haber otro terremoto, lo sabemos, porque hace 25 años hubo uno, hace 10 años hubo uno, hace 40 otro, 60 otro. Entonces, sin embargo, al parecer nuevamente vamos a estar expuestos a, bueno, cuando llegue, cuando nos toque, ¿no? Solo para terminar y meter el dedo en la llaga al amigo Lalo, claro, era necesario, era prudente, es necesario que, por ejemplo, claro, si nuestra constitución no... ¿Qué es lo que dice esta constitución, creo yo, no? Que de alguna manera el mercado regule la catástrofe y todo lo que tenga que ver con aquello, o nos planteemos desde ahí algo serio para, como bien dice Carlos, 30, 50, 100 años, como lo hacen los países serios, pues, amigo Lalo. Casi terminando ya. Sí, pues, ¿para qué vamos a llorar sobre la leche derramada? Estuvimos solos frente al arco, man, y la tiramos por la banda. En 2050 vamos a estar así mismo, pues, Carlos. Sí, pues. Sí, dados los ciclos como se están presentando, lo más probable es que en el 2050 nos estemos haciendo las mismas preguntas, buscando derribar las mismas murallas, tumbar las mismas leyes. Esperemos que el resultado sea mejor que el que obtuvimos en esta pasada. Exactamente, amigos. Ya los dejo. Un gran saludo, esperando que todos se encuentren bien allá, que la lluvia bajen, pero bueno, los meteorólogos serios al parecer dicen que todo lo contrario. Esto está recién empezando, se viene un año muy, muy, muy lluvioso, así que hay que prepararse, creo yo, prepararse ahí, todos, pues, desde las autoridades hasta nosotros mismos, ahí, las canaletas, la basura, amigos y amigas, la basura, que importante es, además de generar una limpieza con respecto a nuestros residuos grandes, colchones, refrigeradores que veíamos por ahí, pero también hacer el llamado de que, por ejemplo, en ciudades como la de Puerto Montt prácticamente reciclaje no existe, estos containers se ven que donde uno puede desechar este tipo de aparatos aparecen una vez al año,
y así también igual cuesta mantener una cultura de aseo con respecto a nuestros residuos. Nada que agregar, la despedida de Laro nomás, Carlos, mientras llueve. Ya, un abrazo a todos y todas, esperemos que todos estén bien y nos vemos en el próximo radio transmisión, amigo Lalo. Así nomás. ¡Chao! Y era. Además hay un potencial corte de agua potable para gran parte de las comunas de Santiago por el crecimiento del caudal del río Maipo, que aumentó la turbiedad de las aguas y ha hecho más difícil el proceso para hacer que pueda ser consumida por la población. En algunas zonas de la cordillera de Chile forzaron el cierre de vías y la evacuación de 359 personas.